¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Esperamos que sean animados y bendecidos al escuchar cómo Dios restaura estas vidas. Quiero contarles un poco sobre las obras maravillosas que Dios ha hecho y sobre su poder para transformar vidas en ruinas y hacer todas las cosas nuevas, porque como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hola, mi nombre es Dawn Berlero, todos me conocen aquí como Alba. Estoy casada con Felipe, el hombre más noble, más guapo del mundo. Tenemos 4 hijos hermosos, Ian de 15 años, Vicky de 10 años, nuestra hija adoptiva que Dios trajo a nuestras vidas hace poco más del año, Felipe Jr. de 2 años y nuestro güerejo Levi de meses. La historia y el trasfondo mío y el de mi esposo son tan diferentes como el blanco y el negro. Y voy a empezar contándoles un poco sobre mi esposo. Primero, él tenía 4 años apenas cuando su padre los abandonó. Tenía un hermano recién nacido y otro 2 años más grande que él. Su mamá hizo lo que pudo con ellos, pero al no conocer al Señor, cometió muchos errores y su vida destruida destruyó las de su alrededor. La ausencia de su padre dejó un vacío tremendo, una necesidad en él más grande de lo que él mismo sabía. Su corazón se endureció, aún sin él saberlo, en cosas como no confiar ni creerle a nadie, siempre dudar de las intenciones de los demás. Su concepto del matrimonio, de la familia, las relaciones cercanas estaba distorsionada. La forma en que creció realmente fue la receta perfecta para el fracaso. Pero Dios puso su mirada sobre él. Dios miró a un niño, a un joven con un corazón roto, lleno de tristeza, lleno de amargura, y en su misericordia lo alcanzó y lo adoptó como su hijo. Y como a los 13 años más o menos, entregó su corazón a Cristo. Y en Cristo vino a encontrar el Padre que él tanto necesitaba, que él tanto anhelaba, que le hacía falta. Y en la iglesia en San Felipe, donde él vino a encontrar al Señor, también vino a encontrar una verdadera familia y un pastor que lo acogió como si fuera su hijo. Aunque él había entregado su vida a Dios, no conocía a Dios ni su palabra, ni cómo debería de caminar como cristiano. No tenía un entendimiento de cómo poner en práctica la palabra de Dios a la vida cotidiana, su diario vivir. No sabía cómo ser padre, no sabía cómo ser esposo, no estaba caminando como un cristiano debe de caminar y cometió muchos errores. Uno de ellos siendo que tuvo un matrimonio que terminó en divorcio y su pequeño hijo Ian quedó separado de su padre. Pues por otro lado, yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres, Juan y Lorena Varillaro, fueron radicalmente alcanzados por Cristo, por lo que yo nunca conocí realmente la vida de perdición que ellos conocieron y experimentaron. Yo tuve una familia estable, una familia amorosa, pero antes de tenernos a mi hermana Cuata y a mí, ellos vivían pues una vida loca, una vida desenfrenada sin Cristo. Y un poco antes de casarse con mis papás, antes de casarse, mi mamá quedó embarazada de mí y de mi hermana, sin saber que ella traía premio doble. Mi mamá había determinado terminar el embarazo debido a que esto estorbaba los planes que ella tenía para su vida. Pero mi papá había sido radicalmente tocado y salvado por Dios unos meses atrás. Y él sentía en su corazón que el Dios que lo había tocado no quería que ellos hicieran eso. Y ahí se encontraban mis papás en el estacionamiento de la clínica de aborto. La decisión ya había sido tomada. Y ahí estacionados en el carro, mi papá le decía a mi mamá que el Dios que lo había tocado no quería esto. Y para no hacérselas tan larga, ella decidió dejarnos vivir. Y Dios, al alcanzar a mi papá, nos salvó de la muerte aquel día a mi hermana y a mí. Si Dios no hubiera intervenido aquel día,
no estaría aquí compartiéndoles esto hoy. Mi hermana y yo hubiéramos sido salvajemente arrancadas en pedazos fuera del vientre de mi madre para morir una muerte cruel, injusta, desechadas en un cesto de basura, podrirnos a un lado de quién sabe cuántos más. Pero Dios tuvo misericordia. Dios nos salvó. Dios puso su mirada sobre nosotras desde el vientre de mi madre y sopló aliento y propósito en mí. Me puso nombre, me dio identidad, decidió encima de todo salvarme, perdonarme, darme un propósito para vivir. Y el propósito es conocerlo a Él y darlo a conocer a otros. No recuerdo tanto de mi infancia en Estados Unidos, pero mis papás conocieron a Cristo, dedicaron su vida entera al servicio de Dios y a mis 7 años nos venimos los 4 a Mexicali de misioneros, dejando todo atrás, familia, casa, etc. Empezamos a vivir aquí en la colonia Rivera Campestre, en nuestro pick-up, sin luz, sin agua, sin baño, sin hablar español. Hubo un tiempo que nos bañábamos en un cuarto de una vecina. Se apiadaba de nosotros y nos prestaba su tina, nos pasaba a su casa y encerrados en un cuartito llenábamos la tina de agua y con un vaso pues nos bañábamos, ¿no? Como era la costumbre en aquel entonces. Y pues nos empezamos a acostumbrar a una clase de vida completamente desconocida para nosotros. Como siempre, tener diarrea y piojos y las cucarachas, el calor de Mexicali. Y aún en medio de todo, no lo cambiaría por nada en el mundo. Íbamos de casa en casa evangelizando. Mi papá sacaba su aparatito traductor y traducía palabra por palabra en un intento de comunicarse con la gente, y mientras mi hermana y yo peleándonos por un poste de luz, por la sombra, porque nos achicharraba el calor de Mexicali. Pues eran buenos tiempos. No había tantos árboles ni nada, todo estaba medio pelón en la Ribera Campestre en ese entonces. Pues mi papá se hizo pastor. La iglesia que comenzó en nuestra humilde casita con una niñita fue creciendo hasta ser lo que es hoy día, un ministerio que ha impactado tantas almas con el fin de que el nombre de Jesucristo sea conocido y glorificado, y que todo aquel que ha visto y ha experimentado lo que Dios ha hecho pueda decir cuán grande es Dios. Yo sé que nadie nace cristiano. Es una decisión que cada individuo tiene que tomar, pero para mí, por haber crecido en un hogar cristiano, haber crecido en el Evangelio y haber sido educada en el temor del Señor, desde que tengo memoria, he querido vivir para Él y servirle. Yo entendí a una edad muy temprana que Cristo, el que había dado todo por mí, me amaba y era digno de mi servicio y de mi adoración. Y en una escuelita de verano en la iglesia Calvary Chapel, Chino Valley, cuando yo tenía como 4 o 5 años, levanté mi mano para recibir al Señor. Al haber escuchado cuánto Él me amaba, tal vez fue ahí donde tomé la decisión. Y pues a lo largo de mi niñez y adolescencia fui reafirmando esta decisión y creciendo en el temor del Señor. Y entre más pasan los años que tengo con Él, más lo quiero conocer, más lo quiero servir. Pero a pesar de la forma en que crecí, no fui exenta de experimentar luchas y batallas desde una edad temprana, siendo de carácter bastante fuerte y necia. Recuerdo que me enojaba tanto por cosas tan sencillas como no entenderle un problema de fracciones de matemáticas. Me tiraba al piso, me revolcaba, me estrellaba mi cabeza contra el suelo y perdía completamente el control. Mi mamá me sujetaba a como ella pudiera, me abrazaba, oraba por mí. Mientras yo pataleaba, me comportaba como si estuviera poseída. Y esto podía ocurrir todos los días. De verdad que yo pensaba que estaba poseída, hasta que un día, como a los 12 años,
Aprendí que un hijo de Dios no puede estar poseído. Eso fue un gran alivio para mí a mis 12 añitos. Mi hermana y yo peleábamos muchísimo. Yo la arrastraba fuera de la casa, las greñas de lo enojada que me ponía. La amenazaba con cuchillos. Nunca tenía la intención de dañarla porque la amaba en verdad, pero me hacía enojar tanto que hacía cosas inimaginables, aún siendo hija de pastor. Y me avergüenzo de las cosas que hice, de lo duro que fui con ella. Me enojaba mucho su comportamiento y le agarré mucho odio y rencor porque siempre andaba diciendo que se iba a matar y que se iba a suicidar. Pues ella no entregó su vida a Cristo hasta la adolescencia, un poquito más grande. Otra cosa con la que batallaba mucho era con la vergüenza, con el temor. El temor, lo tímida, manejaba toda mi vida entera. No podía hablarle a nadie, no me gustaba saludar a las personas que no conocía, no podía pagar un chicle en la tienda porque ¿qué me va a decir la cajera y qué debo decir yo? Y tonterías. Y la inseguridad y el temor a lo desconocido me tenía como en una prisión que no me dejaba libre. No me dejaba ser quien Dios quería que yo fuera. Y a medida que crecía y conocía más al Señor, más confianza y seguridad encontraba en ser quien yo era en Él. Encontré mi identidad en Cristo y me dio una valentía, una seguridad que solo el poder de Dios por su Espíritu en mí pudo hacer posible. Y cuando menos pensé, ya estaba manejando una escuela de adoración, un ministerio de mujeres en la prisión cada martes y cosas semejantes a esas, dirigiendo la alabanza en mi iglesia con mis papás. Y esa es la clase de obra que solo Dios puede hacer en uno. Al terminar la preparatoria, a los 17 años, quería estudiar la universidad. Tenía tantos planes, tantos sueños, pero Dios tenía otros planes para mí. Me llamó al ministerio tiempo completo. Me fui a vivir a mis 17 años al orfanatorio que teníamos en ese entonces, que tenían mis papás, para servir ahí donde cuidaba de unas niñas que vivían ahí en ese entonces. Y yo estaba tan joven, tan ingenua, tan verde y ahí al entregar mi vida por cuidar de niñas que no eran mis hijas, que no agradecían lo que yo sacrificaba por ellas, experimenté un quebrantamiento, una preparación para el ministerio que ni yo misma entendía en ese momento, al no saber lo que Dios tenía para mí en el futuro. Ahí fue donde Dios empezó a hacer crecer en mí un amor por el necesitado, el vulnerable, un entendimiento del amor sacrificial que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Uno de mis anhelos más grandes en la vida era casarme, tener mi propia familia. Y Dios me hizo esperar mucho. Mi papá me hizo esperar mucho. Nunca me imaginé que terminaría esperando en Dios para casarme hasta los 33 años, pero cada día que esperé valió la pena. Dios desarrolló a su tiempo sus maravillosos planes para mí y para mi esposo. ¿Cómo conocí finalmente a mi esposo? A Felipe lo invitaron a la iglesia Reparador de Portillos Mexicali, iglesia de mis papás donde yo servía en aquel entonces, y Dios lo vino a encontrar ahí nuevamente después de haber estado alejado de Dios por un tiempo, y a través de la enseñanza de su palabra él empezó a aprender cómo caminar con Él. Despertó un hambre en él por poner la palabra de Dios en práctica. Y Dios empezó a hacer muchos cambios en su vida. No solo contestó su oración de encontrar un lugar donde él pudiera crecer como cristiano, sino contestó mi oración después de orar como 20 años que Dios me mandara un esposo, el esposo que él tenía para mí. Y el mirar a Felipe tan serio en su deseo de honrar a Dios, de hacer los cambios que él aprendía en su palabra. No, hombre, yo empecé a enamorarme de él, pero
Traté de mantenerme observando la distancia hasta estar segura que eso era lo que Dios quería. Y mi papá también se aseguró de que todo se mantuviera a la distancia, muy distante, hasta darle tiempo al tiempo. Pero de repente me enteraba que se había cambiado de casa por estar más cerca a la iglesia, no estar cerca de amistades inconvenientes, que había renunciado a su trabajo donde ganaba bien por servir tiempo completo sin recibir ningún sueldo y varios pasos difíciles e importantes, y yo pues con la baba de fuera. Y la verdad era como Dios me mostraba de cierta manera su corazón. Nuestra boda estaba planeada y da la casualidad que un pequeño inconveniente se presenta, una corona, pero no la corona que usan las novias, sino el virus que vino a cambiar nuestro mundo y poner tantos planes en pausa, el coronavirus. Y los planes se cancelaron, la boda se canceló, los vestidos de damas de honor se regresaron, las invitaciones de boda se dejaron de entregar y todo se puso en pausa. Nos queríamos casar por civil, pero hasta el registro civil estaba cerrado. Lo que parecían años después, que en realidad fue como un poco más de un mes, Dios abrió las puertas del registro civil en Palaco. Nos casamos al día siguiente que mi esposo le tocó hablar con la jueza de ahí. Y bueno, lo demás es historia. Celebramos al mismo tiempo un mes de casados y 3 semanas de embarazo. Dios es bueno. Y ahora pues casi 4 años después nos encontramos en un ministerio nuevo en Portales, sirviendo al Señor, donde mi esposo es pastor y donde juntos enfrentamos la maravilla y el desafío de servir a Dios, criando a nuestros hijos, criando a Vicky en el temor del Señor y sirviendo a la pequeña congregación que Dios ha puesto ahí en Portales. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y finalmente nos casamos, Dios nos dio una promesa en su palabra. En Isaías 43, 18 al 19, dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva. Les haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal. Dios prometió hacer algo nuevo con nosotros y lo hizo y lo continúa haciendo. Y es su deseo hacer una obra nueva y fresca en tu vida también, por medio de su Espíritu en ti. Sea que creciste como mi esposo, sea que creciste como yo, con un padre presente o con un padre ausente, en la familia perfecta o casi perfecta o una destruida, Dios anhela ser tu padre. Quiere darte nombre, quiere darte identidad, quiere hacerte hijo suyo. Juan 1:12, y este verso está hablando de Jesús hecho hombre, hecho carne por nosotros, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjame decirte que me he tenido que negar a muchas cosas que este mundo ofrece. He vivido como pobre, pudiendo vivir bien. He vivido sin baño, sin casa, muchos años sin aire en Mexicali. He tenido que morir a diferentes sueños y anhelos. He sacrificado mi tiempo, mis fuerzas en educar hijas que no eran mías y hasta la fecha, pero nada se compara a lo grandioso de la gloria de Cristo. Y por nada en el mundo cambiaré a la increíble aventura de fe que Dios me ha permitido vivir a su lado. Soy privilegiada y bendecida sobremanera. Soy perdonada, adoptada y redimida. Soy hija de Dios. Saludos a todos. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos, Mexicali. Vamos a estar cada semana, empezando desde este tiempo, con estos testimonios o obras maravillosas que Dios ha hecho en las vidas de tantas personas aquí en Mexicali. Nosotros servimos el único Dios, el único verdadero, no hay otro. Él es el creador de los cielos y la tierra y no hay salvación en ningún otro.
Dios que manifestó en carne es Jesús, Jesús el Cristo, el Salvador, el Mesías, y murió en una cruz para que todos los que creen en Él puedan ser salvos del juicio venidero. Si nunca has entregado tu vida a Dios, si nunca has pedido el perdón de sus pecados, hazlo hoy. Dios te ama y requiere que todos los hombres se arrepienten de sus pecados para recibir el regalo, la vida eterna. Que nadie te engañe. No puedes seguir viviendo en tus pecados y ser salvo. Arrepiéntete hoy. Clama a Él con todo su corazón. Pídele perdón por el pecado que sea, si andas en borracheras, orgías, si andas en robos, gangas, lo que sea. Tú sabes tu pecado. Arrepiéntete y clama con tus palabras del corazón para ser salvo. Deje que Dios haga su obra maravillosa en tu vida y salvar su alma. Si quieres orar conmigo, puedes también. Puedes decirle, Señor Jesús, perdóname mis pecados y cuéntale a Él lo que son. Entra en mi vida. Yo te necesito. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Recíbelo hoy en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a lo que creemos y lo que creemos, las razones porque es la palabra de Dios. Creemos que el hombre es justificado o salvo por la gracia de Dios por medio de la fe y no por obras. El hombre no puede ser salvo tratando de ser una buena persona o haciendo cosas buenas, yendo a una iglesia o la iglesia correcta, poniendo una cierta ropa o siendo bautizado. No hay nada que podemos hacer nosotros para ser salvos. Dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, nadie. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, es un regalo. Entonces no puedes hacer nada para ganarlo, es un regalo. No por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Dios me salva y saliendo de mi vida salva, empieza buenas obras. No hago buenas obras para ser salvos. En Hechos 15:8 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, salvando, limpiando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, poniendo reglas y tiene que poner esta ropa y muchas cosas? No, así creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado o salvo
puede ir con Dios por fe, sin las obras de la ley. Las obras que hacemos como cristianos para Dios no son de nosotros, sino son obras que Dios aún tenía preparados para mi vida antes de ser salvo. Y siendo salvo, el Espíritu Santo de Dios me guía para hacer lo que Dios ya tenía preparado para mi vida. Entonces estoy haciendo las obras porque son obras que Dios ha puesto, no porque estoy tratando de ser bueno. Entonces las obras que hago son de Él, usando mi vida, Dios, para hacerlos. En 2 de Corintios 6:1, nosotros colaboradores de Dios, trabajando juntos con Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Recibimos su gracia, su salvación, y Dios usa a nosotros trabajando para hacer su obra. 2 de Corintios 5:19, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, otra vez, la obra de predicar y hablar a la gente la palabra de Dios viene de Dios, no es de nosotros. Por tanto, somos embajadores. Dios nos manda a nosotros, representantes de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. No hay nada que puedas hacer para ser salvo, sino clamar a Él por su misericordia, su perdón, que le piden perdón y reciben la salvación. En ningún otro hay salvación. Así creemos, Dios los ama. Gracias por habernos acompañado. Les animamos que estén con nosotros en la próxima semana. Dios les bendiga.